Hoy muchos salimos a la casa y nos dirigimos al trabajo, quizá a la escuela, pero también salimos deprisa y corriendo hacia el automóvil o tal vez a perseguir el camión. Quizá bajamos rápido por las escaleras del metro o subimos hacia algún puente peatonal. Pero, ¿se han puesto a pensar cómo llevaríamos a cabo estas actividades si no pudiéramos ver o caminar? Y no pensemos en una discapacidad permanente, solo tratemos de imaginar cómo sería la vida si por unas semanas usaríamos muletas. Cómo modificaríamos nuestro día si por una infección dejaríamos de escuchar o tal vez por un percance perdiéramos temporalmente la vista. Lo que para muchos sería una tragedia, para más de 6 millones de mexicanos forma parte de su día. Ahora les pregunto, ¿en sus trayectos han notado si existen suficientes rampas para discapacitados, señales para que un sordo se guíe o alertas en los semáforos para quien no puede ver? ¿Su localidad ha puesto en práctica políticas públicas para facilitar la vida a quien tiene algún tipo de discapacidad? Creo que muchos sabemos la respuesta. Y mientras se toman acciones para que esto cambie, quizá como ciudadanos debamos empezar a ser empáticos con quien tal vez necesite nuestra ayuda, pues sin duda que entre todos haríamos su vida más fácil. Cifras del INEGI reportan que por cada 100 personas con discapacidad, 39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad, 23 por edad avanzada. Sí, allá donde vamos todos. 16 la adquirieron por herencia durante el embarazo o al nacer, 15 por alguna lesión por un accidente y el resto por diversas causas. Es decir, hay 77% de probabilidades de que todos estemos expuestos a algún día a tener algún tipo de discapacidad. ¿Cómo te gustaría ser tratado en la calle o en el establecimiento ante esto? ¿Qué accesos o apoyos te gustaría contar? Quizá cuando notemos lo vulnerables que somos, ponemos en perspectiva lo que debíamos empezar a exigir como sociedad. ¿No sabes cómo actuar o cómo ayudar a un discapacitado? Empieza considerando que su restricción puede ser física o mental, conociendo la terminología adecuada para saber cómo dirigirnos a ellos. Al momento de querer ayudarlos, no tener miedo de preguntar si necesitan algo o cómo podemos apoyarlos. Actuar con naturalidad, con un lenguaje claro, sin modificar la voz y sobre todo siendo pacientes y respetuosos. Recomendaciones que seguramente nos ayudarán a tener una mejor sociedad, esa que prefiere aprender un lenguaje a señas o braille en lugar de debatir en las redes la pertinencia de usar todes para no discriminar. Paco, hay que ser incluyentes con los discapacitados, pero sobre todo respetuosos y aprender muchísimas cosas que nos vendrían bien, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de señas. Entre varias cosas más me quedo Quique, porque de verdad, lo hemos dicho muchísimas veces, en este país las personas que tienen discapacidad son escondidas. No por nada, de verdad, cuando vas a otros países en donde hay una cultura mucho más enraizada al respecto de la discapacidad, los discapacitados son parte normal. Aquí los vemos de forma esporádica. Yo una de las cosas que más celebro al respecto de la discapacidad es el surgimiento del Teletón, porque hizo visibles a las personas con discapacidad, hizo visibles que tienen una necesidad de integración también en la propia sociedad. Incluso también se está estudiando que tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, en el caso del autismo, hay empresas que ya contratan a personas que tengan justamente algún tipo de autismo, porque a lo mejor pueden ser retraídos socialmente, pero son unos genios en las matemáticas, en la programación, y como ven el mundo totalmente distinto, para las empresas es oro molido. Así es. Gracias, Quique. Bueno, por lo pronto que se aprendan algunas señas, ¿no? Ya te voy a enseñar. Me aprendí unas. Miren, esta es hola. Ajá. ¿Cómo estás? Bien, mal, sí, no, con permiso, perdón, gracias, no, perdón, de nada, gracias. Así que ahí está. Gracias, Quique. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.